Bueno, vamos a ver si esto va. Vale. Inma, creo que ya te tengo que... Te debería ver. Te debería ver. Porque bueno, esto es una primera prueba. Vale, vamos a ver. Transmitir en directo con Inma. Vale. A ver. Y, 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 y. Debería de verse ahora. A ver, aceptar. Bueno, pues parece que no se va, que no va esto. Como estamos siendo novatos y solo estamos tres de momento, pues bueno. A ver, vamos a ver. Cuando alguien se une a los principios, tal. Sí, debería de verte, Inma, pero no sé por qué razón no te veo. A ver. Mm, mm, mm. Ahora sí, ahora sí. Hola, Buenas. ¿qué tal? No sé si ponerme los cascos. ¿Cómo Yo lo no los tengo, ves? yo no los tengo ¿No los puestos. tienes? ¿Cómo va a ser ¿Se una me pequeña, oye bien? sabes? Es una pruebita, estaremos muy poquita gente, luego ya veré si se queda colgado, bueno, pues intentaré editarlo un poco para tal vez Vale, subir a YouTube, ¿sabes? Porque bueno, es una prueba. O sea, yo tampoco he movido mucho este canal, entonces bueno, pues estamos ahora mismo, por lo que estoy viendo, también se ha metido nuestro amigo el remitente prófugo, que ya lo estoy viendo ahí. Así que nada, pues eso, pues con total relax. con ¿Qué tal estamos? total relax. Oye, a mí me sale aquí arriba un micrófono, un vídeo, eso no tengo que hacer nada, ¿verdad? No, eso me imagino que será. Claro, eso es para mutear, eso es. Si le doy a la cámara, ¿me dejas de ver? Bien, efectivamente. Si le doy a esto, Fantástico. será es porque ahora no se ve nada. Vale. Y luego hay unas Vale. chiquitas por ahí. A ver, vamos a ver aquí qué es. No, pues no se sabe qué. Bueno, pues nada. Pues Javi, qué emoción. Muchas gracias por invitarme y abrir este espacio, ¿verdad? También para los dos. Yo también tengo ganas de hacer este tipo de encuentros. Ujú. Y así que voy a aprovechar también esta energía que tú me brindas para ¡pah! Salir al mundo que hace falta. Hace Hace falta, falta. hace falta, hace falta, sí, hace falta. Ahora mismo yo creo que ya estamos en un momento en el que necesitamos, bueno, pues empezar a seguir, sí, sí, mientras seguimos aprendiendo, pero ir compartiendo, ¿no? O sea, Sí. yo creo que ya es momento de, no sé, de parir un poquito este sentir profundo que tenemos mucho dentro de nosotros. Así que eso. Pues, ¿por dónde te apetece que empecemos así un poquito a compartir? ¿Qué te apetece? No hemos preparado nada. No, es una charlita de café para Charlita de aquellos que lo café. vean. Bueno, a ver, en realidad a mí me pareció bastante acertado lo que comentaste, ¿no? Del inconsciente colectivo a la conciencia individual. Luego yo puse ese pequeño titulito del Crepúsculo del Kali Yuga que me inspiró tanto lo que es la lectura, que ya te conté, ¿no? La lectura Sí. del libro este de Mientras los dioses juegan. Y bueno, pues podríamos ir un poquitín por ahí aludiendo a las razones que nos han llevado a elegir esto. Si quieres, tú puedes empezar un poquito, ¿qué te ha llevado, ¿no? A elegir este título tan bonito del inconsciente colectivo a la conciencia individual? Bueno, pues ha sido como un recorrido muy largo Ujú. de darme cuenta. Yo voy a empezar a hablar un poco desde la parte que me toca con respecto a dedicarme a ser profesora de yoga, Vale. ¿vale? Un poco para empezar por aquí. Ujú. Entonces, ahora como 3 o 4 años, de repente dije, wow, estamos haciendo prácticas que vienen de la India o que vienen del budismo. Y entonces miré así como fríamente, digo, pues si la India es el país, uno de los países más misógenos de la Tierra y que siguen con sus castas y no sé, de repente fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Ujú. El decir, pero a ellos realmente les está sirviendo el yoga. Y esto fue como un punto para mí muy brutal, ¿no? De decir, esto abrió como una puerta Claro. y pensé, sentí, ¿no estaremos cambiando una doctrina, digamos, que
bueno, ya no vamos a las iglesias, todos venimos un poquito, ¿verdad? Pues de esta cultura cristiana, por lo menos yo, ¿no? Lo que más conozco. Y ahora de repente yo me vi un día cantando mantras y dije, pues esto es como si yo ahora cojo una guitarra y me pongo a decir qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Cómo me miraría la gente, no? ¿Cómo me mirarían mis alumnos? Pero nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos cantando sus mantras. Bueno, quiero decir que este fue un punto para mí ¡buah!, ¿no? De decir, a ver, vamos a investigar un poco más. Entonces, claro, de repente mi parte de historia se empezó a fusionar y yo sentí que realmente en la Tierra no se practica yoga como estado de consciencia, porque al final para mí yoga es un estado de conciencia que poco tiene que ver con las posturas. O sea, imagínate como yo siento que es lo que significa yoga. Y dije, en la Tierra no se practica yoga hace más de 5.000 años. Eh, nada. 1.000 años, es decir, los vestigios que tenemos arqueológicos del Neolítico, que encima la historia pasa de puntillas por ellos, realmente para mí fueron unas sociedades pacíficas donde realmente hubo un estado de yoga y de unión que además se manifiesta en sus diferentes propuestas artísticas. Entonces, claro, para mí esto fue, Javi, como una revolución de decir, realmente, ¿qué estamos haciendo con todo este tema espiritual? ¿No? Que viene de la New Age, que viene, no sé, que me vas cogiendo el hilo, ¿no? ¿Qué puedes decir de esto que Desvirtuarlo. Sí, te sabes? entiendo, sí. Entonces, claro, para mí fue un momento como muy de mucho impacto, porque yo llevo pues, ya casi 20 años como profesora de yoga. Y el momento más radical, pues fue evidentemente cuando nos encerraron en casa, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar? Y todo el discurso era, hay que aceptar, Esta porque mujer ha abierto un melón interesante. Mira lo que comenta nuestro compañero. Sí, sí, muy interesante. hay que aceptar aquí todas las lecciones de paz y amor, que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta, porque yo tengo esa parte mía de fuego y mi Cali ahí de paz y amor. Entonces, ahí hay un momento ya donde yo empiezo a ver que en la mayoría de círculos de terapia, de grandes personajes de yoga, bueno, del mundo espiritual, ahí nadie dice nada. O si dicen algo es quédate en casa, ¿no? Es que me río porque la que fue mi primera profesora de yoga, irónicamente, también me dijo aquello. Me dijo, me acuerdo, y perdona por el inciso, ahora continúas. Me acuerdo que cuando estábamos confinados, yo empecé a investigar mucho. Entonces, claro, porque veía esto no tiene sentido, o sea, esto es muy extraño, no sé, no lo veo coherente. Y claro, pues yo empecé a compartir cositas para refutar, ¿no? Para que me refutaran, para trazar una visión. Y me acuerdo que mi primera profesora de yoga me dijo, no es momento de filosofar. Pues sí, cuando estamos encerrados en casa no es momento de filosofar, ¿sabes? ¿Cuándo? Entonces, ¿de qué me sirve lo que dices tú, no? ¿De qué me sirve la meditación del final de las clases? ¿De qué me sirve tanto sadhana? Es que no tiene sentido. Hola, David. Ahí está un amigo Pues, mío. hola. Ay, mira, yo tengo otro amigo por aquí. Hola, de Melilla. Pues has dado en la clave. Mira, yo en el confinamiento tengo una revolución. Si ya todo esto de la ley del espejo, si ya había unos temas por ahí como muy cansinos, ¿no? Que tú experimentas, que tú dices, bueno, voy a experimentarlo, voy a vivirlo y al final te das cuenta de que es una trampa, que es otra trampa de las muchas que ponen estos sistemas que al final lo que quiere es un rebaño.
que da Total. igual el que sea, es un Correcto. rebaño. Entonces, cuando empiezas con tanta ilusión, porque realmente has sufrido, eres vulnerable, te sientes muy arropado con la comunidad de yoga, con la comunidad de no sé qué, pero al final es un rebaño que lo que no quieren es que pienses, Claro. que tengas discernimiento. Entonces, ¿qué ocurrió en el confinamiento? Tú has dado con la clave. Si no vamos a filosofar en una situación así, Exacto. ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y entonces, exacto, yo ahí rescato a los presocráticos, que creo que tuvimos una charla o lo comentamos. Sí, lo estuvimos hablando. Pero sí, recuérdamelo, por fin. Claro, para mí fue, madre mía, pensamiento crítico. Hay que hacer crítica feroz, feroz de lo que está pasando. Hay que tener ese cuestionamiento de que se está poniendo una verdad absoluta que no te están dejando cuestionarla. Y a mí esto me olía a edad medieval, a Total. Inquisición, a todo lo que ya conocemos en la historia. Entonces, para mí fue un punto de decir, estamos en esta situación donde realmente no quieren que pensemos, no quieren que tengamos discernimiento, no quieren que tengamos pensamiento crítico y, de alguna manera, para mí fue un control brutal de la población y donde ahí yo, a mi manera, me rebelé. Normal. Me rebelé de decir, pues yo y pagué un precio, ¿eh? Todos. Porque Todos lo hemos pagado. todos, Sí. por supuesto, pero quiero decir que yo mi sentir era, yo esto voy a hacer mi propio campo de investigación. Ujú. Yo no me creo lo que está pasando, cómo lo están contando, y voy a hacer trabajo de campo. Voy a investigar y voy a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Entonces yo me niego en todo momento a usar la mascarilla por la calle, yo me muevo en bici. A mí nadie me ha visto ni en un aeropuerto con la mascarilla Sí, puesta, me acuerdo. ni en Atocha. O sea, a mí la policía me ha parado por todos lados, en la bici. Yo me negué porque dije, vale, pues si se contagia por el aire, yo quiero ver si me contagio. Quiero Tienes, tienes decir, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. a explorar, a experimentar y además yo estaba convencida de que todos tenemos mucho más poder. Volvemos a este rescate de los presocráticos, ¿no? Que es cuando ellos rompen y dicen, aquí no solamente pueden hablar de las verdades, pues en esa época los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y no cuestionar el panteón y la cosmogonía de los dioses. Es que estábamos viviendo la misma situación. Porque Entonces, cuando es el mismo fractal, Inma, es el mismo fractal. O sea, en esencia lo que se cambian los nombres, pero no se cambia el modus operandi, ¿no? O sea, es decir, lo que antes era, efectivamente, lo que antes era, no sé, la Inquisición, como tú bien dices, ¿no? Para no ofender a nadie, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Determinadas teogonías se sustituyen ahora mismo por un cientifismo que no es la ciencia, que es a mí un poco lo que me ha indignado realmente estos años, porque claro, yo cuando debatía, que yo era lo único que intentaba, yo no quiero tener ninguna verdad, solamente comparto lo que es el aprendizaje, claro, que me refuten para seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que yo observo es que hay un interés por decir, ya, pero es que la ciencia dice, ¿pero qué ciencia? ¿Cómo está promulgada esa ciencia? Por medio de una academia que a su vez está financiada por determinados poderes que tienen un interés por estabularnos y, como bien dices tú, conducirnos a un estado de feudalismo con el agravante de que encima ahora mismo está todo súper digitalizado. Porque me atrevería a decir que si te fijas, cuando antes te escuchaba estaba pensando, es que efectivamente ocurrió aquello y fíjate los civilinos que fueron, que esperaron a disparar este órdago a mayor en el momento en el que ya estábamos con 20 años de digitalización de nuestra sociedad, con las redes sociales que estamos usando ahora porque se pueden usar a favor, pero para provocar un caldo de cultivo psicoemocional en la gente en el que estuvieran totalmente onubilados, ¿sabes? O sea, no hubiera un discernimiento, tú lo has hablado, no hubiera una discriminación entre lo que puede, donde puede estar a visos de cierta verdad y un
relato monolítico que, como bien has dicho antes, no tenía ningún tipo de sentido. Claro, aparte es lo que fue el debate público, que yo eché tanto de menos, de decir, es que Yo no he estamos oído. volviendo, claro, no hubo en ningún momento, fue como yo lo viví realmente como, yo decía, nunca hubiera pensado volver a la Edad Media, sentir que las hogueras ahora se están haciendo en Internet Sí, y que han cambiado los dioses del cielo por el dios de la ciencia. es así. Es que fue el mismo patrón y yo no estaba dando crédito. Entonces, ante eso, yo me rebelé de decir, ¿cómo que paz y amor y aceptación y viven el miedo? Entonces, claro, yo recogí mi soberanía y dije, yo soy mucho más que todo eso. Quiero decir que cuando tú sientes que dices, bueno, pues si tengo que morir, todos vamos a morir. Es que al final la historia, el gran arma de poder de la historia siempre ha sido el miedo. Y El ahora han miedo a la muerte. cambiado el miedo. A la muerte. Claro, A la muerte. el miedo al infierno, el miedo a lo que... al final es lo mismo, ¿no? Al final la gente... Y aparte fue como una guerra psicológica. A mí, de verdad, yo pensé que nunca lo viviría, ¿no? Que usaran a tus seres queridos para chantajearte, ¿no? Para decir, hazlo por ellos, hazlo por tus padres, hazte esto por... Yo decía, pero ¿dónde está la soberanía de la gente y la responsabilidad de cada ser? Decir, yo soy responsable de mi salud y de cuidarme. Yo no soy responsable de la salud de nadie y yo no me voy a perjudicar cuando la base de toda la cognición, de todo tu bienestar es la respiración. Yo no me voy a poner una mascarilla para que tú, mira, perdona, es que fue para mí tan tremendo que dije, madre mía, gracias presocráticos porque el volver a ellos, ¿sabes? Aparte tuve al principio como una posición, en verdad, muy violenta. O sea, para mí fue algo muy violenta de resistencia, ¿no? Wow, de estar mal, Javi, de decir, esto es una locura. Han cerrado Melilla, han cerrado el aeropuerto y han cerrado el puerto y aquí no está pasando nada. Es que la gente se ha vuelto chalada. Entonces, claro, para mí, en Melilla, que no había ningún caso, que no había pasado nada, que yo conozco las grandes pestes de la historia, donde hay que sacar los cadáveres, que tus vecinos, todos tus vecinos van muriendo. Y yo decía, ¿pero por qué han cerrado Melilla? No sé si Bueno, conoces, no sé si, perdona que te corte, no sé si conoces, hay un axioma, ¿no? Que es el de problema, reacción, solución. Bueno, pues hay una redefinición de ese mismo axioma por parte de gente como David Icke, a los que yo admiro mucho, que hablan de que a veces es mejor hacer no problema, reacción, solución. Es decir, basta con la percepción de un problema para poder crear una alarma que genere la reacción inconsciente e irracional. Tú has hablado antes, mira, precisamente teníamos el subtítulo del inconsciente colectivo, entre otras cosas, y que eso lleve precisamente a la generación de una solución que tú ya habías planeado previamente para aplicarla en la sociedad con el fin de redefinir la misma. Entonces, claro, lo que estábamos viendo es eso. Si, por ejemplo, hoy estaba oyendo claro, como hace 3 años que ocurrió todo aquello, ¿no? O bueno, el pistoletazo, porque lo seguimos viviendo todavía a día de hoy en otros términos. Si te fijas, a nosotros nos enseñaban por los medios de comunicación en los meses previos a gente cayendo desmayada o directamente, aparentemente muerta en Wuhan. Y sí. eso no ocurrió aquí. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es decir, si estamos hablando de la misma problemática en un sitio, ¿por qué no ocurre el mismo tipo de efecto aquí, ¿no? Entonces, claro, hay mucho que rascar, pero claro, eso precisamente nos conduce a qué poderoso es el manejo del inconsciente. Ya simplemente te diría una cosa, un punto que podemos abrir, de hecho que a mí me parece muy interesante porque es algo que a mí me interesa mucho y que investigo un montón, es el miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? A la muerte porque tú precisamente, que tienes un gran conocimiento en torno al yoga, a ver, simplemente el propio yoga
y otras cosmovisiones del hinduismo, como puede ser el Tantra, el Vedanta, etcétera, etcétera, te hablan de lo que supone el morir. Te hablan del abandono del cuerpo físico, etcétera, etcétera. Pero claro, es que en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, tenemos miedo a la muerte porque no conocemos lo que es la muerte. Y claro, y el cientifismo se ha encargado precisamente de deslegitimar completamente todas esas teorías. E incluso se las lleva a la espiritualidad, antes hemos hablado de la New Age, todo lo que ha provocado, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si, por ejemplo, metemos un poquitín en esa cuña? Todo lo que supone el manejo desde el inconsciente y el porqué de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo? Te dejo a ti. Pues yo siento de entrada porque estamos muy apegados, porque realmente sentimos como que la vida, claro, lo es todo. Es que realmente no nos han enseñado de entrada a que la vida, la muerte forma parte de la vida. Entonces se ve como algo aparte, lo han apartado, no se habla, es como un tabú, ¿no? La muerte siempre se ha visto como algo aparte. Entonces, para mí, esa desconexión hace, evidentemente, que lo sabemos, que todo lo desconocido nos dé miedo. Entonces, claro, si tú no te preparas y te dicen que la muerte, encima tenemos toda la carga religiosa, que si te has portado mal, que vas al infierno, eso está en el inconsciente también, ese miedo. Ya no solamente es el miedo a la muerte, sino qué habrá después. Tanto si crees como si no crees, hay como alguna impronta también de todo esto. Entonces, claro, Javi, por ahí te van a coger porque realmente no te enseñan, como en estas culturas del Neolítico, que ya se sabía, que era como tú vivías sabiendo que había un proceso, había un ciclo, que era el nacimiento, el crecimiento y finalmente la muerte, se veía como algo natural. Entonces nos han desconectado de ese proceso. Para mí es una desconexión, que yo lo quiero simplificar mucho. Simplemente se ha puesto como la muerte algo que está afuera. Y en esa separación también hay dolor, porque de alguna manera se crea separación, dolor, no solamente apego a tu cuerpo físico, sino apego a tus seres queridos. La muerte es el final, la muerte es la separación y toda separación pues conlleva algún tipo de dolor. Eso es así muy resumido como yo lo siento, pero realmente para mí el problema mayor ha sido esto, poner la muerte fuera de la vida, cuando realmente están completamente unidas y cuando lo entiendes, pues no te pueden manejar por ahí. A mí no me pueden chantajear porque me van a pegar no sé qué y vas a morir, pero si yo sé que forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida y también tiene su belleza, el misterio de decir, bueno, pues soy consciente y vivo el día a día, pero no vivo con ese miedo. Entonces, para mí es un tema capital durante toda la historia, porque todo el control, evidentemente, Todo. se resume en este miedo a la muerte. De diferentes facetas, ¿no? Hasta los que querían riquezas con las guerras, es un miedo a la muerte de otra manera, ¿no? A no ser poderoso, a no ser más rico y fíjate todo lo que ha arrastrado también ese miedo, que es como una muerte también, no sé si me Sí, explico. perfectamente. Perfectamente. Sí, es el miedo Entonces, primal. exacta, como yo digo, forma parte de esa impronta, ¿no? De que evidentemente no queremos morir, ¿no? Nuestro sistema Hola, Carmen. nervioso, todo está preparado, evidentemente, para evitarte los peligros. Claro que no queremos morir, evidentemente, pero hay otra parte tuya más elevada, más consciente, de mayor conexión, que si entiende los ciclos y los procesos de la vida, sabes que todo lo que nace va a morir y una vez que te reconcilias con eso, pues estás un poco más en paz. Eso no significa que no haya ese, bueno, pues ¿cómo será? Pero no es ese Bueno, miedo por donde a mí me van a contar. pero investiga cómo será y luego además voy a lanzarte una cuña. Vale, pero es que todo depende de las labores de identificación que uno haga. O sea, es decir, si tú solamente te estás identificando con lo que es tu vehículo físico, que por cierto, estoy muy lejos
de esas teorías precisamente New Age que dicen que no, el cuerpo, coño, oye, que yo estoy encarnado, hija, ¿sabes? Entonces, quiero mucho a mi coche y quiero mucho a Javi, que es el vehículo que habito actualmente, ¿vale? Pero cuando uno empieza a investigar y precisamente empieza a meterle a poner un poquitín de luz a todo este cuestionamiento, ¿no? Pues, o bueno, a toda esta, ¿cómo decirlo? Todo este proceso, ¿no? Todo este tránsito, porque me ha encantado, ¿eh? No se lo había oído decir a nadie de que no separemos vida y muerte, sino que imbriquemos a la muerte dentro de ese proceso vital, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, todo eso te lleva a darte cuenta de que, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden averiguar y que te puedes precisamente hacer yo lo llamo abrir el gran angular, ¿no? Cuando abres precisamente esa percepción de aquello que eres, ¿no? Que son sucesivos niveles de conciencia y poco a poco esa identificación con un flujo de vida, siempre lo cito últimamente en las charlas que tengo, pero es que me encantó la charla que tiene Gala con Quintero, cuando Gala dice, nosotros no tenemos la vida, es la vida como flujo infinito de energía consciente y autorreferente que nos tiene a nosotros. Entonces, claro, cuando uno se va identificando precisamente con ese flujo vital, ¿no? Tiene un efecto súper positivo, porque precisamente empiezas a perder el miedo a esa muerte, la normalizas, la ves como algo justo, porque, oye, perdona, Inma, si tú y yo estamos vivos, es porque yo antes me he comido una hamburguesa. Y esa hamburguesa antes fue un elemento vivo. Ya sé que es una perogrullada, pero es un hecho. Entonces es justo, ¿vale? O sea, hay un permanente intercambio de energía que se produce a lo largo de todo lo que es el cosmos. Entonces yo creo que es una cosa que hay que habituarse a verlo con total normalidad, quitarle ese rastro de tabú y celebrarlo. Y como tal, pues bueno, pues vas encarando, bueno, lo que dice Mario Saban, que te lo he citado muchas veces, el cabalista, que a mí me encanta. Mario Saban dice que el aceptar tu mortalidad física es uno de los pasos definitivos en lo que supone ser libre. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Claro. Además, yo mido mucho el nivel de conciencia de una sociedad en cómo vive la muerte. Claro, claro. Entonces, lo que hemos vivido en los últimos años, a mí me dio mucha tristeza. A mí me dio mucha tristeza. Pasé del enfado, de la rabia, de la impotencia. Fue todo como un caminar, ¿no? De decir, bueno, oye, pues es que si tienen miedo, ¿sabes? Al final me fui un poquito ablandando, pero al principio, wow, fui muy cali ahí cortando cabezas. Me sacó, me sacó la guerrera de decir, pero ¿esto cómo va a ser? Qué paz y amor y qué aceptación. Y wow, fue un crecimiento súper bonito. Ay, lo que estaba diciendo antes, que gracias a que rescaté a los presocráticos, volví a Pirrón, que yo tenía un libro de él, ahí súper olvidado, del escepticismo, Javi, y yo creo que eso me salvó. No creerme nada, pero tampoco de mí. No solamente, claro, claro, sobre todo de mí. No creerme nada de mí, porque es que estaba en guerra. O sea, con mis padres, con mis hermanas, bueno, era algo que cuando dije, venga, voy a ser escéptica, ¿cómo puedo ser escéptica? Pues empecé a decir, no me creo nada de mí, no me creo nada de lo que estoy pensando. Empecé a trabajar como esta mente neutral sin perder el pensamiento crítico. Bien. ¡Ojo! Porque yo seguía teniendo mi pensamiento crítico, pero lo que quité fue la verdad absoluta de que yo tenía razón. Y eso fue un antes y un después. Y lo estoy manteniendo, ¿sabes? Porque yo soy muy de que hay que hacer justicia y tengo esa energía, ¿no? Y ese fuego. Entonces, durante estos 3 años, pues he aprendido a no creerme tampoco. Y esto me ha suavizado, es como que me ha puesto en paz, pero lo que te digo, sigo teniendo mi discernimiento, mi pensamiento crítico y le sigo dando poder a la gente, porque yo creo en que cada persona tiene un potencial inmenso. Entonces dije, bueno, pues mi misión es recordarte que tienes soberanía, que tienes poder,
¿no? Que un poco ese fue ese cambio en la filosofía, ¿no? De darle al pueblo que todo el mundo podía pensar, todo el mundo podía investigar, todo el mundo podía tener su propia opinión. Eso fue muy revolucionario. Entonces yo rescaté un poco, ay, mira, ser madre consciente no está divergente. Yo rescaté un poco esa manera de estar en el mundo, no mirando a la gente como que, ¿por qué tenéis tanto miedo, pobrecitos? Que eso me dolía, Javi, que lo digo con mucho corazón roto, ¿no? Porque eso implicaba amigos, familiares, pero yo me puse en esa posición. Entonces fue un trabajo de humildad, de ir dándole de vuelta el poder a las personas a las que yo quiero y confiar de que al final cada uno tiene el potencial de acceder a esa sabiduría y eso para mí, fíjate, en todos estos años de trabajo con el cuerpo, ahora más que nunca siento que toda esa memoria está en el cuerpo y hay que volver al cuerpo, porque al Mm, cuerpo, vamos, el cuerpo ha sido durante siglos el gran, como yo digo, obviado, ¿no? De decir, primero la sí. mente, la lógica, el pecado, o sea, realmente el cuerpo que también he retomado a Nietzsche, es que estoy muy revolucionada, que Está decía bien. que había que volver al cuerpo. Nietzsche, el propio Nietzsche, al disfrute del día, al placer, volver al cuerpo. Entonces, he estado teniendo ahí como unas experiencias en estos 3 años que digo, ¿y ahora dónde me coloco yo? ¿No? Como este despertar que tengo en la historia, cómo lo fusiono con lo que yo enseño, porque a fin de cuentas, bueno, pues soy profesora de yoga, pero no del yoga que nos han intentado vender, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver y para mí es súper complicado el transmitir que yoga es un estado de conciencia donde no hay dualidad. Y acceder a ese no dualidad, crear esa unidad, Ujú. donde no hay separación entre el cielo y la tierra, sino que eres uno con la vida y entonces eres uno con la muerte también, es a dónde te lleva la práctica de yoga, que poco tiene que ver con hacer posturas. Que las posturas, que a ver, que las posturas, mira, Patanjali en el gran tratado de yoga habla mínimamente de la postura. ¿Pero por qué? Porque Nada. las personas que estaban investigando, que querían tener mayor sabiduría, su cuerpo ya era cuerpo flexible, no eran cuerpos que desde los 2 años ya te ponen en una silla. Entonces, claro que hay que cuidar el cuerpo. Pero no como nos ha llegado este tema del yoga, que para mí pues más que bien, mal encaminado, te hace un mal. Y hay mucho ego en el yoga, como yo digo. Y lo de paz y amor lo quitamos. ¿No? No digo nada, todo se sabe, todo. Bueno, pues eso, ¿qué te parece? Perfecto. Vamos, o sea, estaban viniendo un montón de imágenes y reflexiones mientras te oía. Me acordaba como hace poco estuve leyendo sobre, como decían, la corbata es, y ahora vas a entender por qué se ha costado a colación, decían, la corbata es la prenda más inútil que hay porque aísla completamente a la cabeza precisamente del resto del cuerpo y es una desintegración, ¿no? Entonces tú estabas diciendo eso, que estábamos totalmente focalizados en la mente y pasamos por alto todo lo que es el cuerpo. Y si nos ponemos en el cuerpo, lo que dices tú, no, o sea, no hay una integración. Fíjate lo que me has hablado, tú como profesora de yoga, claro, o sea, es cierto que claro, el yoga se asocia al hatha y ahora encima se ha desvirtuado que si el wine yoga, que si el, bueno, o sea, todo esto, ¿no? Acro yoga, que oye, me parece muy bien que la gente lo quiera practicar, pero no es eso, o sea, es lo que dices, es un estado de conciencia. Es unidad, yoga significa unidad. Entonces, claro, ¿dónde está, no? Esa conexión. Y claro, habría que, no sé, enlazarlo con lo que acabas de comentar o hace un ratito de cómo la muerte se separa de la vida. En general, yo creo que precisamente estamos viviendo en un estado actual en el que todo está siendo como machacado, ¿no? Hecho picadillo y cada Ujú. vez está más disgregado, ¿no? Entonces, claro, es
es precisamente, yo creo que herramientas como el yoga, por eso te quería traer, lo que creo que nos puede posibilitar de una forma holística y una forma integrada observar todas las lecciones que nos puede traer. Me ha encantado, por cierto, cuando has hablado de que no se ha vuelto a practicar de una manera coherente desde hace 5.000 años, porque precisamente yo ya sabes que siempre estoy citando libros porque soy un lector empedernido, me gusta mucho. Daniel Lowe en su libro, Mientras los dioses juegan, hablaba de eso, de que las invasiones védicas, bueno, perdón, arias, que iniciaron el hinduismo védico, se cargaron el sivaísmo. Y con eso precisamente inició el Kali Yuga, que es el proceso en el que estamos nosotros viviendo ahora. Nosotros estamos viendo su conclusión, ¿no? Entonces es bastante interesante porque eso inicia precisamente un proceso en el que se va poco a poco todo separando más y más y más y más. Y es muy curioso, a ti como historiadora te lo puedo decir, porque es bastante notorio que todo este proceso, tanto el que tú has comentado, ¿no?, de hace 5.000 años, lo que te estoy diciendo ahora con respecto al libro de Daniel Lowe y lo que es el Kali Yuga, coincide completamente con lo que es el advenimiento de la civilización occidental que empieza en Sumer. Entonces, algo tendrá que ver, ¿no? O sea, algo tendrá que ver, algo ha pasado, lo que son los diferentes... Es muy curioso que el Kali Yuga inicie precisamente con el establecimiento de Sumeria y todo lo que ha ocurrido a partir de ahí. Entonces, no sé qué me podrías contar al respecto, siendo tu historiador. Pues mira, a mí es un tema que me fascina, realmente. ¿Cómo pudo haber? Y fíjate que es muy bonito porque estoy como creando un método de estudio y tengo una hipótesis que estoy ahora, por eso estoy como con un montón de información y tengo un poco de jaleo, pero bueno, voy a hacerlo así como dando un centro. Vale. En esa época del Neolítico, o sea, es la época de siglos donde más paz, es paz entendido por paz, que no hay conflictos bélicos. Es decir, no se saque a un territorio para quitarle sus cosas, digamos, sus bienes, sus recursos. Eso es totalmente impensable. Entonces, tenemos las fechas arqueológicas, científicas, por todos los estudios, las excavaciones, que el periodo va más o menos del 7000 a.C. al 3000. En una, en lo que es la Old Europe, la vieja Europa, o sea, un territorio muy amplio con ciudades perfectamente configuradas, es decir, con su cultura, con su música, con su artesanía, con sus pequeñas obras de figurillas, ¿no? Digamos. Entonces, fíjate si son siglos donde en las excavaciones se muestra que no han habido guerras. Los enterramientos muestran que no hay jerarquías, es decir, que no hay tumbas más grandes donde se entierra al general de turno, con sus armas, etc. Entonces, no hay ni una prueba en todos esos siglos, repito, en ciudades perfectamente configuradas, donde hubiera un conflicto bélico. Vale. Entonces, claro, aquí la revolución la trae Marija Gimbutas, que ella es arqueóloga y crea un método, porque hasta el momento la arqueología clásica pues solamente databa y nombraba, pues figurilla con pechos muy grandes. O sea, la descripción y poco más. No se interpretaba el pasado. Y llega Marija Gimbutas, que empieza a hacer excavaciones en Lituania, en Grecia, en Malta, en Italia. Y ella de momento, pues lo que va viendo es que va sacando figurillas de mujeres. Mujeres, una y otra de diferentes maneras, todas las miriadas que te puedas imaginar, de formas, de agua, de serpiente. Y ella pues las va haciendo todo esto, como lo hace la arqueología tradicional, pero claro, llega un momento en que empieza a haber un lenguaje. O sea, ella crea una revolución cuando llega a Estados Unidos
y escribe su libro El lenguaje de la diosa. O sea, es la primera vez que alguien interpreta el pasado y cuenta pues que hubieron sociedades matrifocales y matrilineales, porque se ha visto también en los estudios de esqueletos que las mujeres eran las que se enterraban en las casas. Vale. La mujer mayor, con su hija, o sea que era una sociedad realmente donde la mujer, digamos, era la que, bueno, la que se veneraba, por llamarlo de alguna manera, pero era una sociedad pacífica. Atención, porque esto es lo que demostró Marija Gimbutas, que bueno, esto fue una revolución, el que alguien, después de tantos años, dijera que hubo una época en la historia, durante siglos, donde no hubieron guerras. Es nada. Entonces, esto ocurre en los 60. Pues a día de hoy, las grandes civilizaciones comienzan en Sumer Ujú. y damos por hecho que somos una humanidad donde la guerra se ha normalizado. O sea, Totalmente. tú naces, o sea, y vas creciendo, entras en la educación y de alguna manera creces normalizando que la guerra es algo que forma parte de la humanidad. Y lo vemos en los niños, con los juegos, etcétera, etcétera, y no es verdad. Entonces, claro, a mí me asaltaba un poco esto de por qué no se habla de este periodo de la Tierra, de la historia, donde había paz, donde había un orden. ¿Y sabes qué ocurrió, Javi? Que ahora enlazo con lo tuyo, lo que tú has dicho de estas invasiones. Ujú. Estos arios que llegaron, que ella aparte es muy bonito porque era una mujer muy segura, muy sabia, hablaba como 17 lenguas, etnóloga, conocía todo el folclore de Lituania, de su tierra, o sea, era una mujer muy conectada a Ujú. nivel espiritual, por eso fue capaz de leer todo este lenguaje y ella dice que cuando esos guerreros llegaron con sus dioses solares, y guerreros. Vaya, Ahí acabó el legado de la diosa. vaya. Entonces, el legado de la diosa era el orden de la madre. Y el orden de la madre, atentos, no dividía el cielo y la tierra. La energía creativa, la tierra era su gran epifanía. Todo formaba parte. El ciclo, vida, muerte, los animales, todo era representado en el gran cuerpo de la diosa, que ya tenemos vestigios de ellas en el Paleolítico hace 40.000 años, que la Venus de Lausel, si la buscáis, ella Ujú. tiene una mano en el vientre y una mano con un cuerno que hace media luna con las muescas del ciclo menstrual. O sea, fíjate la conexión entre el cielo, el cuerpo de la mujer y ese gesto que yo dije, wow, pero si yo hago este movimiento en la playa. Entonces, el orden de la madre es que, Javi, no había dualidad. Y esto lo dice Joseph Campbell, que es el gran historiador que hizo las grandes comparaciones. Tienes ahí un libro, lo adoro. Pues fíjate, él establece el corte y el inicio de la dualidad cuando estos guerreros llegan a la vieja Europa y crean la separación entre el cielo con un Dios que crea desde fuera, ordena y castiga y tiene que poner orden ¿dónde? En el caos, en la naturaleza. Claro, Hostia, es nada. ¿Cuál es el lema masón? Y no tengo nada en contra de masones pacíficos, que algunos conozco, pero Ordo ab Caos, orden a partir del caos, ahí es nada. Y te va remontando la historia de los exactamente. solares, los dioses solares son los dioses egipcios, son los dioses babilonios, etcétera. No había caos. ¿Quién dijo que había caos? El caos lo trajeron ellos. Había un ¿Quiénes orden que era eran? el orden de la madre que durante siglos vivieron sin guerras, donde se han visto en los enterramientos que no había diferencia de clases, o sea, realmente no habían tumbas más grandes ni más pequeñas. Sí que es verdad que la línea era matrifocal y matrilineal y realmente pues eran las mujeres mayores sobre todo, se han visto en los enterramientos de las casas como algo, alguien a respetar, pero realmente
todo el problema, el que llevamos hace 5.000 años, es crear la dualidad a partir de que tenemos que controlar el caos. Y a mí esto me parece fascinante porque, imagínate, el yoga estaba en esa época, porque ahí sí que había una conexión con la tierra, con el cielo, con el cuerpo, todo era sagrado, todo era sagrado. El orden de la madre era sagrado. El orden del padre castiga, ordena desde fuera y hay que controlar el caos. Y aquí han sufrido tanto hombres como mujeres. Entonces, seguimos en esa inconsciencia colectiva desde aquello, imagínate, llevamos 5.000 años de guerras, de destrucción, de competición, toda la energía masculina, digamos, la energía yang, completamente en desequilibrio, y ahora parece ser que hay un cambio astrológico que ese guerrero de 5.000 años, angelito mío, como yo digo, ¿no? La figura del guerrero agotado, ya llega a su fin y ya lo que tienen que llegar son esos guerreros y esas guerreras que queda muy bonito decirlo, pero yo pienso que es así, que se mueven desde el corazón, desde esa unidad. Y esa, Javi, es mi esperanza, que realmente... claro, yo creo que tenemos que estar las dos partes. Tienes que ser primero tú, por eso te digo yo que la conciencia individual es darte cuenta, como yo digo, hay que cultivarse, Javi. No nos vamos a iluminar, como decía aquel, no sé si lo dijo Jung, viendo luces de colores. Mira, no, ya lo dijo Aristóteles. Hay que estudiar, hay que saber de dónde vienes, hay que no te iluminas así como así, hay que tener una comprensión, una sabiduría. Yo lo siento decirlo así de brusca, pero no te iluminas así como así. Entonces hay que entender de dónde venimos, de que llevamos 5.000 años de inconsciencia, de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento y que de alguna manera ese inconsciente colectivo nos atrapa a todos. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer este cambio interno, volviendo al cuerpo, volviendo a ver lo sagrado, con pequeñas cosas, entendiendo de dónde venimos, y hay que cultivarse. Para mí, cultivarte intelectualmente es muy importante también, porque te va dando claves. A todos los niveles, a todos los niveles. Lo único que quería hacerte una cuña, perdona, y es que me resulta fascinante, aparte de lo que comentas respecto a la periodicidad de la que has hablado, es bastante fascinante averiguar. Ya sabes que a mí me llevo ahora mismo unos 7, 8 meses estudiando Cábala. Y en el calendario hebreo se habla de que el mundo fue creado hace unos 5.790 años y hay otras cuentas que hablan ya de incluso 5.000, nos acercamos al 6.000, que es lo que ellos llaman para que lleguen los 1.000 años de paz, la famosa era mesiánica. Entonces, claro, a mí que me gusta mucho hacer una síntesis de diferentes cosmovisiones, pues es bastante fascinante, ¿no? Porque, claro, hablamos de que la civilización de Sumer más o menos comienza en ese periodo, ¿no? Bueno, un poquitín antes, la cultura de Obeid, etcétera, etcétera. Y claro, coincide todo con esto que dices, ¿no? Entonces, claro, de repente tú escuchas a gente que te recomiendo, a gente como el cabalista Raúl Durán o Mario Sabán, que hemos hablado antes, y claro, te están comentando de que efectivamente se está terminando ya esa cuenta. Lo que pasa es que, claro, yo aquí me atrevería a decir, y perdona si lo expando a otro punto, pero claro, porque yo tengo otro conocimiento en otros puntos, cuando vas observando que lo que son los ciclos precisamente de los yugas, lo que están haciendo es manifestar a la diferente altura el equilibrio o bien desequilibrio de las tres energías fundamentales, ¿no? De lo que sería en el yoga creo que habláis de, me parece que era sattva, tamas y rajas, creo que era, ¿no? Me parece. ¿No? O sea, es decir, la expansión, la contracción y el equilibrio. Entonces, claro, precisamente la expansión está ya a tal punto desequilibrada que, claro, ya ha alcanzado a un punto en el que ya está tan abajo que ya no le queda más remedio que empezar a subir, ¿no? O sea, sería como si fuera una especie de oleaje perpetuo y nosotros tenemos que precisamente, por eso mi canal se llama así, surfearlo, ¿sabes?
Porque claro, se trata de situarte en un plano bueno, de cierta distancia que te ayude a observar eso y precisamente utilizar ese remanente energético que tú estás viendo de una forma muy hermosa y que se está abriendo, ¿sabes? Your turn. Pues sí. Pues nada, estaba pensando que en verdad es muy bonito, que es muy Ah, es una emocionante pasada. este tiempo que estamos viviendo cuando sueltas la lucha, y hablo desde mí porque yo la he tenido que soltar, Ujú. empiezas a tener como otra visión y te das cuenta que tu sonrisa cuenta. Quiero decir que cada acto es como aquello tan bonito, ¿no? Que decía que el aleteo de una mariposa Sí, en Nueva York provocaba un tsunami no sé dónde, que eso siempre me gustó mucho a mí, ¿no? De decir, entonces es lo mismo, el decir, bueno, va, tenemos una aliada, ¿sabes? A nivel sociedad, de decir, yo ahora que estoy trabajando con salud mental, ujú. eh, a mí me rompe el corazón las cifras de suicidio. O sea, Ah, es bueno, el fracaso absoluto de esta sociedad. total. Y yo no puedo mirar para otro lado, porque, ves, te dice, no hay que nombrar no sé qué. Digo, a ver, perdona, las cosas que no se nombran es como si no existieran. Yo por hablar de suicidio no estoy energetizando nada más. Dejaos de cosas absurdas, ¿sabes? Total. Tenemos que hablar de lo que está pasando y aún así decir, estamos viviendo el declive profundo y el fracaso profundo de esta sociedad, porque ¿qué hay peor que sus hombres y mujeres empiezan a suicidarse? Y niños. Y niños y adolescentes que se ha duplicado la tasa. Y los que no se cuentan, quiero decir, Javi, que son cifras para mí que me rompen el corazón, ¿sabes? Normal. Entonces, digo, esto es el declive total y aún así te das cuenta que tu pequeño aleteo cuenta. Fíjate, tu Mm. pequeño aleteo, ¿no? Que ayer me maravillaba el camarero que me pone mi capuchino todos los días, que lo puse en una story, me dijo, Inma, siempre estás sonriendo. Y yo le dije, porque es que tú te lo mereces. Tú te mereces que yo te sonría, aunque tenga un día de mierda, ¿sabes? Que vienes cabreada, o vienes yo que trabajo en los coles, que vuelvo, que a veces llego que espeluznada, trabajando con 30 niños que no tienen atención, pero intento que esa pequeña mariposa mía haga el cambio y quiero sentir que todo el mundo puede hacer lo mismo, porque esos pequeños cambios van subiendo la frecuencia, la amabilidad, la compasión, ¿sabes? El darte cuenta que sí, que hay miedo y que no los han enseñado de otra manera. Entonces estoy entrando en ese punto de compasión donde yo misma me estoy poniendo en ese yoga, en esa humildad de decir, wow, cuánto me falta todavía y ese solo sé que no sé nada, ¿no? Porque cuando quieres beber de filósofos, de historiadores, te pones con Joseph Campbell y dices, madre mía, no sé nada, ¿no? Ya. Es como... Es darte cuenta de cuán poco sabes, pero es que es lo que hay, o sea, es decir, hay tanto conocimiento encima en esta época que estamos Claro, viviendo, yo ya sabes, si la llamo claro, de los espejos, o sea, ahora mismo hay un pálpito inmenso en pos del conocimiento del que estamos presos, si se me permite la palabra, muchos, ¿sabes? Yo realmente reconozco que nunca he sido tan feliz, porque para mí siempre estamos buscando un sentido de la vida y para mí mi sentido vital al menos es eso, es hallar conocimiento y discernir y precisamente por eso estoy encantado de tener estas charlas, ¿sabes? Por eso he abierto este canal, porque yo lo que quiero, ya lo he dicho desde el principio, y perdona que haga la pausa publicitaria, que yo aquí lo que estoy compartiendo aprendizajes, ¿no? Porque no trato de tener ningún tipo de verdad, solamente estoy, bueno, pues obteniendo determinados datos, movido literalmente por ello, y que poco a poco, hoy, por ejemplo, tú me has aportado un montón de cosas que yo no tenía ni idea,
¿sabes? Y eso es maravilloso, ¿sabes? Entonces, de eso se trata, ¿sabes? Tenemos que ser un poco esa, sí, no sé, estamos hablando de que hay una renovación consciencial, bueno, pues vamos a llevarla a la práctica, ¿no? Claro, y volver a lo sencillo. Fíjate que eso es lo que más cuesta. Digo, Volver a lo sencillo, para mí ahora mismo esa es la clave, ujú. porque nos están controlando desde muchos focos. Y fíjate que ahora mismo la alimentación es uno de los grandes focos. O sea, ahora que ha salido, como yo digo, a la luz los descubrimientos científicos del eje intestino-cerebro, lo que está haciendo la microbiota, ojo, porque esto para mí va a sonar, no quiero decir la palabra, voy a decir con inspiración. ¿Qué podría ser esa palabra? Con inspiración. ¿Qué es la Sorpréndeme. palabra que a mí me encanta? Bueno, ya sabes que yo soy muy conspiranoica. ¡Ah! Bueno, pero ahora digo, ¡Ah! Vale, vale, sí. Vale. vale, ahora voy a hacer una crítica feroz ahí a lo presocrático. Fíjate, todos los que estamos, la mayoría de los que estamos un poco en el mundo del crecimiento personal, si te has dado cuenta, se está poniendo mucho énfasis en líneas de tiempo, en crear tu realidad, en todo esto que a mí, de verdad, me parece fantástico, pero se nos olvida un pequeño detalle, que tú lo has dicho antes. Tenemos un cuerpo, Ah, claro. estamos viviendo en un Total, cuerpo, para empezar, totalmente. ¿vale? Entonces, hablar de líneas de tiempo cuando no sabes ni dónde tienes la mano derecha, por ponerte un ejemplo, es bastante surrealista. Es decir, porque no nos conocemos, Javi. La mayoría no conoce su cuerpo, no conoce las sensaciones, no se conocen, ¿verdad? Porque no le han dado esa oportunidad de conocerse. Y Mm. queremos conocer la ley de atracción y queremos co-crear. Eso es para mí que la gente pierda el tiempo. Huyo de los Eso para mí. clichés. Exactamente, es perder el tiempo, porque de entrada, ¿cómo vas a co-crear algo desde una carencia para empezar, ¿no? Muy buena. Claro, entonces desde ahí no somos creadores. Eso para mí, mira, yo soy muy fan de los esenios y del Maestro Jesús. Entonces, Mm. para mí esa frase de harás eso y más, harás eso y más, pero cuando te des cuenta que tú eres el árbol también. Si estoy desde la carencia diciendo, me visualizo, no sé qué, y todo tiene que ver con la abundancia, con la creatividad, pero a ver, ¿desde dónde quieres manifestar eso? Lo estás manifestando desde un lugar donde tú no eres abundante. ¿Me explico? Bueno, quiero ir al punto de lo feroz que tengo yo ahí mi crítica. Vale. Y lo de la inspiración. Mi hermana Carmen. Bueno, a ver esto qué te parece. Mira, no hace mucho se ha descubierto. Ay, la luz. Mi gato me acaba de tirar el foco. Pues no pasa nada, nos quedamos para no importa. O sea, ¿Me ves? Espera que voy a encender. sí, Ah, sí, pues sí, no. perfectamente. No, Además, lo que más me gusta los contenidos. me ha O sea, tirado, me ha tirado la lamparilla. Espera. no te Esto lo han preocupes. hecho para que no lo diga. Eso Porque es, sí, sí, sí. lo que voy a decir es muy fuerte, ¿eh? Merlín, ¿por qué me has tirado la lámpara? Que lo oculto se ha revelado. A pesar de que esté en Bueno, penumbra. atención, porque esto es la bomba. Esto es la bomba. Bueno, se pensaba que la transmisión de la microbiota era de la madre al bebé, que era horizontal, ¿vale? Ujú, Entonces, hubo este profesor, que esto te va a encantar, que a ti te gusta el mar, un profesor del Líbano, ujú. en 1975, Hember o algo así, no me acuerdo muy bien del nombre, empezó a estudiar los corales
y se dio cuenta que había bichitos que como que se relacionaban con el coral y lo modificaba. Y él se dio cuenta, fue el primero en ver que había una simbiosis entre el coral y los microorganismos en 1975. Entonces, esto abrió la puerta a grandes estudios de decir, wow, pues si estas partículas, estos microbios están haciendo simbiosis con el coral, ¿qué pasará con los mamíferos? Claro. Pues a partir de aquí, en el 90, hay otro, ¿cuándo fue? En los 90, fíjate, este otro profesor de la Universidad de Columbia, que es tan famoso, que escribió el intestino, el segundo cerebro, ¿vale? Que le llamaron la atención, fíjate, ¿eh? Le dijeron que eso era algo como súper extravagante. Pues atención, sí, 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 Típico. sí, ¿no? ¿Cómo el intestino, o sea, cómo las tripas van a tener algo que ver con el cerebro y con la cognición? Era algo, vamos. Bueno, pues aquí viene la bomba. Se ha descubierto que la transmisión de los genes, o sea, tu gen, el gen humano, y el gen del microbio que hay en ti, hace simbiosis. Es decir, que la evolución del gen humano se entiende a través de la evolución de la microbiota y de las bacterias. Atención, porque ahora viene lo gordo. Entonces, se ha visto lo que ocurre en esta simbiosis de los genes, el gen tuyo, que eres el hospedador, ¿no? Y el gen de tu huésped. Si hay una buena simbiosis, pues todo va genial, porque te ayuda a sintetizar, a coger los nutrientes, pues fíjate, la serotonina, ¿no? La hormona de la felicidad, se fabrica el 95%, la dopamina, o sea, todo eso que pasa ahí lo está haciendo tu microbiota, pero atención, que si cae algo desconocido, igualmente hace simbiosis. Y no sabemos en qué se está transformando. ¿Qué significa esto? Pues a mí me parece la bomba. Si tu intestino y la simbiosis de genes son los responsables de entrada de tu salud mental, para empezar, serotonina, dopamina, estado de ánimo. Es decir, que si todo esto falla, ya no hablamos de inflamación, de problemas, de cáncer, etcétera. Estamos hablando de salud mental, de por qué se está suicidando tanta gente. A mí me saltan las alarmas. ¿Qué está pasando con la salud mental? ¿Y en qué se están convirtiendo estos bichos en nuestro interior? Entonces, hay una legión de gente que habla de los reptilianos, del parasitaje, ¿no? Que te han parasitado, que puede ser, que no digo que no, ojo, que no digo que pero no, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. pero la gran amenaza y la gran parasitación se está llevando a cabo en tu interior sin que te des cuenta, porque solamente tomar azúcar hace que el gen bueno se parta y se ha visto, o sea, hay un estudio de la Universidad de Oxford que se convierte en otra cosa que no se sabe qué es. Que tenemos más de 600 enfermedades raras, que los niños nacen con alergias, que las enfermedades autoinmunes, ¿qué está pasando? Entonces, vuelvo a ¿qué es volver a la vida sencilla? Volver a la vida sencilla es que tú no te comes una bolsa de patatas fritas con esas cosas raras, que esos nombres que van a transformar tus genes en pequeños aliens. ¿Tú los has visto cómo son los parásitos, Javi? ¿Has visto fotos? Son aliens en miniatura. Estamos colonizados. Entonces yo digo, vale, soy conspiranoica, pero estoy investigando sabotaje. Estoy investigando, estoy teniendo discernimiento, estoy investigando, estoy atando cabos, de decir, claro, a ver, si los genetistas están diciendo que el gen humano se está transmutando y no sabemos hacia dónde va, la gente se
está suicidando, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Si el azúcar ahora está escondido en todo. Está, Entonces, mira, ahí está. Entonces, quiero decir que para mí es algo que puede sonar como un poco loco el decir que a través de la alimentación están manipulando mi conciencia, mi claro, discernimiento y mi salud mental. Entonces, no es tan extravagante pensar que si a lo largo de la historia como historiadora, yo veo un patrón donde cada X tiempo, sabe, da dolor decirlo, pero se reduce la población y se crean crisis. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos una guerra como psicológica, mental, porque tú coges las cifras de suicidios y dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Es que realmente dices algo en una sociedad mal llamada del bienestar. ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres no quieran seguir viviendo y adolescentes? Y entonces, decir que la alimentación tiene mucho que ver mm, es muy fuerte, Javi, pero estoy convencida, porque si esta alimentación está transformando los genes buenos que tienen que hacer la labor de que todo funcione, tus relojes biológicos, tu serotonina, tu dopamina, si esto se está transformando en algo que no sabemos por este tipo de alimentación, ¿hacia dónde vamos? a Entonces, los por eso grillos, decía, vamos a comer grillos. claro, entonces para mí, volver a lo sencillo, Una risa. volver a lo sencillo es hacer un gran ejercicio de decir, mi cuerpo es el que me lleva en la vida y Claro, realmente es lo que me da el impulso para moverme, ¿no? Si yo a nivel de salud mental cada vez estoy más minada, no tengo impulso, no tengo entusiasmo, no tengo voluntad, estoy con los altibajos y yo encuentro que hay una relación con la alimentación. O sea, todos estos aditivos, todo esto que le están poniendo a la comida nos está perjudicando a niveles muy graves. Entonces, por eso siempre digo que ya no se trata de hacer meditación, sino que tenemos que encontrar un estilo de vida donde yo me tengo que dar cuenta dónde están realmente esos disruptores que van a hacer que al final mi vida no valga la pena. Entonces, cuando sientes que tu vida no vale la pena, pues directamente te suicidas. Y a mí eso, pues, es lo que más ahora mismo me preocupa, Javi. O sea, por eso me pongo muy pesada con el tema de que la alimentación es súper importante, el cómo te alimentas, si estás todo el día conectada con los teléfonos, todo esto al final nos perjudica muchísimo y volviendo a este pasado que hablábamos del neolítico, ¿no? Donde realmente se vivía en contacto con la naturaleza, donde se respetaba la vida, donde estaba ese orden de la madre que cuida. Y yo creo que esa energía de madre la tenemos todos, porque al final nadie quiere claro, sufrir. claro, pero te lo decía antes. Si es que se trata precisamente de armonizar lo que es nuestras dos polaridades. O sea, es decir, se trata de rendir culto o sea, si estamos hablando de yoga, precisamente, yoga unifica las dos polaridades que tenemos dentro de nosotros. Entonces, vamos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Continúa, perdón. No, no, que es fácil decir hay que volver a lo sencillo, pero ¿cómo vuelves a lo sencillo cuando vas a un supermercado? Yo pienso en familias, ¿no? En las madres, en los padres, con sus trabajos, con sus agobios, eh, los hijos. Tú le hablas de todo esto y se quedarán como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Bueno, Y a, y estará bien, estará bien. quiero decir que está todo tan organizado Claro, como para que vivamos una vida desnaturalizada y desconectada de lo primordial, de lo sagrado, de la propia vida, de la propia vida. que, de la propia vida, que es lo que decía antes, que al final mi esperanza es que mi pequeño aleteo
¿no? En lo que yo hago, en mis clases, pues con las cosas que pueda decir, con el ejemplo que pueda o no puedo dar. Quiero pensar que cada uno, en la medida que pueda, pues va a venir a hacer lo que necesitamos para que haya este cambio y sobre todo para que no haya tanto dolor, para que salgamos de este inconsciente colectivo donde bueno, pues nos dejamos llevar. Si es que al final es como una riada, ¿verdad? De que te dejas llevar, el día a día te come y vivimos en esa inconsciencia. Para mí vivir en la inconsciencia es no estar presente. Claro, Presente. pero ¿sabes qué pasa? Que es la característica de la época también. A mí, en ese sentido, me ha ayudado mucho las lecturas que he hecho precisamente sobre el Kali Yuga, ¿sabes? Y todavía no he hecho todas las que quiero, porque ahora mismo estoy centrado en Cábala, pero en cuanto pueda me pondré con el hinduismo. Y te hablan de eso, de que el crepúsculo del Kali Yuga, que por eso he titulado a estas series de charlas de esta forma, la primera es contigo, Ujú. es, es la primera energía, porque la energía tamásica se llega ya a su punto álgido y se manifiesta a nivel consciencial dentro de cada ser humano como, bueno, pues como un automatismo. De hecho, puedes observar que precisamente otro día, si quieres, te emplazo a tener una segunda charla, podríamos hablar de lo que es el transhumanismo. Sabes que es un temazo. Porque claro, ese sería ya el siguiente paso, ¿no? O sea, es decir, igual que podemos hablar, yo creo, no sé qué opinas. Igual que lo que voy estudiando es que hay como de la subida de conciencia se produce primero cuando existes, luego ya empieces a ser consciente, ¿no? Autorreferencial, y luego das el salto a la trascendencia, ¿no? Te empiezas a integrar, ¿no? Con lo que tú hablabas antes, ¿no? Te integras con la vida. Ahora estamos justamente en el lado contrario, ¿no? Allá me atrevería a decir que una gran porción de la humanidad existe, existe. O sea, pero vive como una especie de sueño permanente, ¿no? De sueño de mecanicidad. Entonces, claro, bueno, pues digamos que hay una cruzada abierta, una guerra abierta a perpetuar ese estado. Me atrevería a decir porque tal vez el aleteo de la mariposa ya no es un aleteo de una mariposa. O sea, ya es un vendaval, es un huracán. Entonces, claro, por mucho que sea ¿cómo decirlo? Bueno, tal vez un porcentaje, no nimio, pero pequeño de lo que es la humanidad en su conjunto, pero el grado de potencia que está teniendo es inmenso. Precisamente su impacto en el inconsciente colectivo, desde el punto de vista positivo, está siendo muy bueno. No sé si conoces las teorías de Sheldrake, de Rupert Sheldrake. Sheldrake, Así a bocajarro. Sheldrake El lo que hizo, romántico. Sheldrake es un físico. Y lo que hizo fue estudiar de forma muy profunda lo que es el campo, ¿no? El campo unificado de todas las leyes, lo que la física cuántica llama a lo Ya. que el yoga llamaba el éter. Vamos a entendernos, ¿no? Vale, vale. No, Entonces, no lo conozco. Sheldrake se interesó, si mal no recuerdo, igual me estoy fallando los cálculos, me pueden corregir si es así, por la teoría del inconsciente colectivo de Jung. Y entonces lo que hizo fue investigar en torno a ello y sigue investigando. De hecho, tengo algunos libritos que me quiero leer de él. Y se dio cuenta de que el impacto que tiene en ese campo unificado, ¿no? En lo no manifestado, pero que no por ello deja de ser real, es inmenso. Entonces, se hicieron experimentos como, por ejemplo, una tribu de monos que igual aprendía, imagínate, en la isla de Borneo, ¿no? Aprendía uno de ellos a partir de una nuez con una roca, pues de Ah, repente sí. claro, Vale, ahora. Vale, vale. otro extremo del mundo aprendía a partir de una roca con o sea, perdón, una nuez con una roca. Entonces, claro, ¿qué sabe lo que ocurre? Que como estamos tanta gente ya vibrando en este aleteo, como tú bien dices, yo soy no optimista, me gusta decir que soy vital, porque ¿sabes lo que ocurre? Que ya simplemente por nuestra propia manifestación, nuestra propia felicidad, nuestra actitud como dice un amigo mío, la sed de vida a la que te induce, ¿no? Este estado de conciencia, ya eso es la mejor arma, si se quiere, para precisamente mostrar que hay otra posibilidad. Entonces yo ya intento no sé, no debería condicionar ni coaccionar, solo faltaría, ¿no? Convencer. No trato de convencer a nadie, o sea, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar viviendo esto. Entonces, por más que se quiera, pero bueno, de todas maneras, sí que coincido
con lo que dices con respecto a un cuidado holístico. Y creo, me parece excepcional el apunte que has hecho en torno a la alimentación, cómo tiene un efecto precisamente en nuestro lado mental y cómo eso está induciendo, entre otras muchas cosas, a ese suicidio colectivo, nunca mejor dicho. Yo pienso que sí, estoy bastante convencida. Y volviendo a esta hipótesis histórica, ¿no? Para entender qué pudo pasar, ¿no? En profundizar un poco más, ¿no? De decir, bueno, sabes que tenemos, al principio se decía que el cerebro se dividía en tres partes, pero ahora ya son dos, ¿vale? Digamos, la parte inconsciente límbica y la parte consciente. Entonces, tú fíjate qué curioso. Para mí, la prehistoria, el neolítico, durante siglos estuvo de alguna manera dirigido por la parte consciente. Es decir, porque ellos estaban en paz, no había dualidad, no había guerras, no había jerarquías, tenían su música, pues sus cultos, porque vemos pues todos estos vestigios arqueológicos, o sea, una sociedad pacífica, en comunión, que no se dejaba manejar por el miedo, por esa parte límbica. O sea, imagínate, ellos estaban en esa conciencia, estaban presentes, veían a la divinidad en todo, vivían en ese estado puro de yoga, que Claro. no lo han dejado, pues todos los restos que tenemos y estudiados y científicamente probado. Y ahora dice que las civilizaciones llegan, ¿no? Llega a Sumeria, llega a Egipto, pero todas con un río de sangre y de guerras y de muertes, que yo digo, hubo un cambio en el cerebro y empezamos, no evolucionamos, involucionamos como seres. No. Tal vez Hay sea la una naturaleza, involución. tal vez sea, es la Sí. edad de hierro. Pero fíjate que es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, Claro. en el neolítico, en sociedades plenamente constituidas de miles de habitantes, hasta el Valle del Indo, ¿no? Que tenemos también Jarapa, Mohenjo, esas ciudades que dices, pues para mí ellos funcionaban con ese cerebro donde no había agresividad, donde no había ese miedo, evidentemente, ¿no? Porque estaban con esa comunión, entendían los procesos vida, muerte, era como, no sé, conscientes. Y ahora llegan estos protoindoeuropeos con sus lanzas, sus dioses solares y empiezan pues esto, a invadir, a matar. Y yo digo, ¿se cambió el cerebro? ¿Qué tuvo que pasar ahí? Porque llevamos 5.000 años de inconsciencia. Esa es la inconsciencia para mí. Movernos desde un lugar de miedo. Y estamos ahí, estamos todo el rato. Fíjate qué curioso que Nazaret Castellanos dijo un día en un curso, no sé con qué palabras, pero dijo algo como, parece que el cerebro está hecho para que no estemos conscientes. O algo Bueno, así. se habla y no es teoría de la conspiración, se dice que tenemos el ADN modificado. O sea, es decir, Sí, no sí, sé, yo pero pienso que algo ocurrió. Yo pienso que algo ocurrió, no lo sé, pero está claro que tenemos pruebas históricas, arqueológicas, de que hubieron del 7.000 al 3.000, pues fíjate, estos siglos de paz, de armonía, la gente vivía sin jerarquías, no había un poder centralizado, no había diferencia entre el cielo y la tierra, el orden de la madre te cuidaba. Y llega esto, ¿no? Que hablamos la evolución, las grandes civilizaciones, ¿no? Sumeria, Babilonia, los acadios. Y yo digo, pero si todo esto fue una involución, en el este momento no, en que tú empiezas a matar, en el momento en que yo voy a matar, por lo que sea, por mi religión, por mi poder. Mira, el primer mito, el primer héroe, el Gilgamesh, fíjate, este es el primer mito, la primera epopeya, él va buscando la inmortalidad. O sea, ya hay una separación.
¿Me explico? Y esta es la primera, como yo digo, la primera epopeya que luego siguen los demás. Ulises, desde Dante, todos están buscando fuera. Hay una separación. Entonces, el mito, volvemos a este inconsciente colectivo, decía Jung, algo así como, eh, a lo mejor seguimos soñando el mito, pero lo hacemos a nuestra forma en el futuro, o algo así. O sea, seguimos buscando estos héroes, la abundancia, pues fíjate cuáles son los héroes de muchos niños, los futbolistas, pues las cantantes, o sea que para mí me diferencia con estos héroes del pasado, pero son héroes que van buscando fuera siempre, desde Mm. esa inconsciencia, desde esta separación. Y ahí queda esto, ¿no? ¿Quién le dio la vuelta al cerebro? ¿Quién nos puso? Pero se puede salir. Ahí está el trabajo, ahí está la conciencia. Eso es lo bueno, que si hicieron algo, tenemos la llave para acceder a la parte Hay consciente, múltiples, siempre y cuando tenga atención. El hay trabajo de múltiples. la atención es ir de lo inconsciente, del miedo, porque al final todo es emocional, todo como yo percibo la realidad tiene un baño emocional. Entonces, el darme cuenta, el ir trabajando esta área de tu cerebro donde no hay dualidad, donde no hay miedo, pues se puede hacer, Javi, claro que se puede. Yo te diría, Vamos a bueno, por ello. ahí difiero un poquito porque no creo que sea un área del cerebro. Yo ya sabes que soy un poco más metafísico, místico, Ya. y que se manifiesta a través de un área del cerebro que, de hecho, bueno, antes ha entrado mi amiga y alumna Catalina, que es experta en estos términos. Otro día la emplazaré a hablar con nosotros del cerebro, que ahí te va a encantar hablar con ella, de hecho, por cierto. Pero claro, yo creo que es eso, son sucesivos niveles de conciencia, ¿no? O sea, es un trabajo muy holístico. A mí es que esto lo que pasa quedaría para un tema extensísimo y no tenemos tiempo, pero para lo que es el diagrama del árbol de la vida que se utiliza en la Cábala, a mí me ha brindado muchísimo conocimiento, ¿no? En lo que respecta a los del alma. Entonces, claro, sí que es abarcar muchas cosas. Sí, claro, abandonar la inconsciencia es un trabajo enorme. Entonces, claro, pero bueno, pero es que ese es el desafío precisamente. O sea, nosotros somos una conciencia autorreferente, no todo el mundo, porque mucha gente vive en la mecanicidad, pero se trata precisamente de hacer el paso contrario. En cuanto a lo que dices de qué pasó, pues no lo sé, pero bueno, ahí se hablaba precisamente en la epopeya de Gilgamesh y en los mitos sumerios se habla de que había unos tal hijos del cielo que intervinieron a la humanidad. Y de hecho, Los Anunnaki, claro. y se les Los del representa con bolsillo. un bolsito, El, que claro. casualmente, por cierto, también aparece representado en las culturas mesoamericanas. Entonces, vete a saber qué puede haber. Pero bueno, sí que es cierto que algo se preserva, y yo como siempre soy de citar, porque claro, yo no sé nada, yo lo que hago es ir atando cabos y voy viendo cuál puede ser, ¿no? El punto de unión. Greg Braden, un científico americano, hizo un examen de las hebras de ADN y de las primeras bueno, de las primeras cifras, ¿no?, que aparecen cuando uno examina la hebra de ADN y vio que tenían un patrón. Y entonces lo interpretó en relación a idiomas antiguos como el hebreo y el sánscrito. Y es fascinante porque lo primero que por lo visto aparece en el ADN, si lo trasladas a esos lenguajes, es Dios eterno dentro de ti. Dios, ¿cómo? Dios eterno dentro de ti. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, eso aparece encriptado en el ADN si lo lees con el código gemátrico de sánscrito, de indio, me parece que también ha hablado del chino, pero era fascinante, ¿sabes? Entonces, claro, dices, bueno, hay algo aquí que se ha intervenido, pero parece ser que no lo han podido conseguir del todo, porque lo que es inherente a la vida, y nosotros somos vida, como vuelvo a decir, autorreferencial, es que buscamos una expansión, ¿no? Una expansión equilibrada. Entonces, más que se pretenda, no creo que se pueda conseguir remediar esa característica que es inherente al espíritu. Sí, hombre, yo pienso que lo primero que lo hemos estado diciendo desde el principio, mm, trabajar el cuerpo para mí es encender la llama. Cuando hablo de trabajar a través de la meditación para ir de lo inconsciente a lo consciente,
es un trabajo fisiológico. Entonces, yo siento que si podemos hacer ese cambio neuronal de ir de lo inconsciente a lo consciente, de alguna manera estoy encendiendo la llama Claro. para poder seguir accediendo a otros niveles de conciencia. Total, no acaba Pero si primero no hago la base de mi meditación, de mi conciencia, de mi observación, si no hago esto, todo lo demás para mí es inventado. Viene de tu imaginación, de tu ilusión, pero realmente yo creo que es a través del silencio neuronal donde podemos llegar a Dios. Total, pero es que, a ver, ya lo decía, y me perdona que te corte, ya lo decía, o sea, no hay nada más cercano a ese Dios, precisamente, y no hablo de marcos de creencia religioso, que el puro silencio, porque es precisamente en esa no manifestación donde está ese puro potencial, ¿no? Entonces, claro, totalmente de acuerdo. Eso es otro tema. Precisamente las primeras charlas que he empezado a hacer a nivel presencial son sobre, he titulado El valor del silencio, ¿sabes? Porque creo que a mí yo ya sabes, yo de hecho es que ahí me puedes corregir tú o bueno, me puedes aportar el dato, porque creo que había dos tipos de meditación, ¿cómo se llamaban? Me parece que una era nirguna y la otra, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo eran? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Había dos tipos de meditación. Es que el tema es, claro, a mí la meditación me gusta, ahora que ya estamos hablando de este punto, me gusta, me aporta, amo esa práctica cuando es esencial, o sea, cuando no tiene nada, salvo si acaso una pequeña música de fondo. Nada es el silencio, el silencio, porque todo lo demás distrae. Todo que si no, demás, porque tal, no sé qué, no sé cuál, y on sambayo, quito, bomba, No. Es la pura respiración y la desnudez ante tu caos de ruido, porque ahí nadie se puede engañar. Tú sabes perfectamente cuándo tienes silencio neuronal, cuándo no y cuándo te falta. Atención, porque ahí viene la humildad, porque luego todos fantaseamos, pero dar ese paso de entrar al silencio neuronal con una red por defecto que está más del 45% dándote contenido, quieras tú o no quieras, es decir, que eso está ahí, eso te pone en un lugar de un poquito de humildad de decir, yo sé cuál es mi silencio neuronal y si sé que esa es mi comunicación con Dios, pues vamos a seguir practicando. Creo que me quedo con esto. Vamos a seguir practicando, ¿sabes? El silencio neuronal y confiar. Y, Javi, tengo que ir al baño, porque yo he empalmado esta clase con una clase de afro-gym donde he estado bailando como las locas, bebiendo agua y sigo bebiendo agua. Ya te estoy... Llevamos hora y media ya, que se dice pronto, ¿no? A ver, te emplazo para un nuevo directo porque yo lo que quiero hacer es mantener este cauce comunicativo. Muy bien. La semana que viene tengo que concretarlo, pero seguramente voy a tener una charla con Julio, creo que se apellida Aguilera, que es un periodista argentino, es muy amigo de mi maestro, de Nahual, al que confío algún día tener aquí, y que vamos a hablar sobre temas sobre una ECM que él tuvo. Entonces, quiero mantener este contacto, así que si quieres, dentro de unas semanas volvemos a tener otra charlita, porque claro, yo lo que quiero hacer hablando. Entonces, nada, oye, muchísimas gracias, por cierto, a todos los presentes, que he ido viendo que ha habido una... han puesto aquí con y gente además majísima. Muchas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Y ha sido un placer, Javi. Tengo muchas ganas de verte en persona y abrazarte y darte un montón de besos, que lo sepas. A ver si nos vemos pronto. ¿Vale, guapo? Cuidaos mucho. Muchas gracias. Sí. A ver, un momento. Ahí. Hay que darle a la X. Adiós, sigamos practicando. ¡Mua! Chao, chao, chao. Hay que darle a la X. Perfecto. Y luego guardar.